título de la presentación que me ha tocado a mí exponer, que creo que es una presentación bastante innovadora y que yo creo que va a dar muy buenos resultados, es hablar sobre el papel de los nuevos anticoagulantes orales en la cardioversión de la fibrilación auricular no valvular. Hasta no hace mucho tiempo, como ha dicho el doctor Cosín, lo que teníamos era los antagonistas de la vitamina K a los pacientes en fibrilación auricular, que como todos sabemos es una arritmia cada vez más frecuente y que cada vez nos crea más problemas desde el punto de vista económico y sanitario, y cuando nos enfrentábamos a ella, pues aparte de anticoagularlos con estos fármacos que he dicho y hacerles un control bastante frecuente, pues poco más teníamos que hacer por ellos. También en algunos pacientes se podían beneficiar de la realización de la ecografía transesofágica y posteriormente cardiovertirlos, aunque con la saturación actual es difícilmente defendible esta postura. A partir del año 2009 aparecieron unos nuevos fármacos anticoagulantes donde rápidamente algunos bloqueaban directamente la trombina, como el dabigatran, y otros 3 eran antagonistas del factor 10 de la coagulación, como el rivaroxaban, apixaban y adoxaban. Estos fármacos tuvieron unos estudios numerosos y exigentes en pacientes con fibrilación auricular no valvular controlados o enfrentados con la warfarina, y su resultado positivo hizo que ya en las guías de práctica clínica de fibrilación auricular en el año 2012 aparecieran como un nivel de indicación clase 1 en pacientes con fibrilación auricular. E incluso las guías iban más allá y, dado a los buenos resultados y su perfil de seguridad hemorrágica, los catalogaban como nivel de indicación 2A frente a los antagonistas de la vitamina K. Recordar, y creo que esto es muy importante, la definición de fibrilación auricular no valvular, que se ha refrendado mucho en las nuevas guías publicadas hace un par de meses. Son pacientes con prótesis cardíacas, ya sean biológicas o metálicas, estenosis mitral reumática o que hayan sufrido una reparación valvular mitral. Quiero decir con esto que no estarían incluidos en la definición de fibrilación auricular valvular aquellos con problemas valvulares aórticos. Cuando hablamos de los nuevos anticoagulantes, y esta diapositiva, este estudio ya lo ha presentado el doctor Cosín, pero creo que es demoledor, el problema que nos enfrentamos es que esto nos pasa a todos los que nos dedicamos a hacer cardioversiones eléctricas, entre otras cosas, que el paciente en el momento en que le vamos a hacer la cardioversión no está en rango y se tiene que ir a su casa sin cardiovertir. En este estudio es un 29%, pero yo he revisado nuestra serie de 200 pacientes en los últimos 2 años y también se asemeja a esta cifra con un 25% de pacientes que no están en rango el día de la coagulación. Por tanto, yo creo que sí tienen un papel fundamental o van a tener un papel fundamental los nuevos anticoagulantes en la cardioversión. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque como hemos visto en la diapositiva anterior, son pacientes donde iniciar la anticoagulación con una antivitamina K es complejo. Y es complejo porque las guías dicen 3 semanas antes, pero esas 3 semanas es con el paciente bien anticoagulado, no que el paciente tome Sintrom 3 semanas. No, 3 semanas con un rango adecuado. Y eso casi nunca son 3 semanas. Por tanto, otra ventaja predecible es que sepamos concretamente el tiempo que tenemos que tener a nuestro paciente anticoagulado. Otra ventaja indiscutible es las cancelaciones. Vamos a obviar ese 25-30% de pacientes que no le vamos a poder hacer el procedimiento con los problemas que ello conlleva. Y por otro lado, obviamente, beneficiarse del más que demostrado perfil tanto de eficacia como de seguridad de estos nuevos fármacos en los pacientes con fibrilación auricular. También, y hay que decirlo, se nos ocurren unos inconvenientes sobre el manejo de estos fármacos. Uno de ellos es la adherencia al tratamiento.
es importante, como hemos visto, que el paciente esté correctamente anticoagulado en estos 30 días antes y 4 semanas después, porque hay una alta incidencia de eventos embólicos y hemorrágicos. Y a veces podemos estar un poquito intranquilos en cómo saber si nuestro paciente está correctamente anticoagulado cuando estamos acostumbrados a tener un INR. Estudios al respecto, ya vamos a ver posteriormente que tenemos algunos y más que van a venir, y si el tiempo que dicen las guías de 3 semanas antes y 4 semanas después también es válido para nuestros fármacos anticoagulantes. Aunque creo que aquí hay que hacer un inciso importante, y es que cuando uno revisa los trabajos de donde se saca la recomendación del tiempo para los antivitamina K, pues dejan relativamente bastante que desear. En cuanto al posicionamiento de las guías de práctica clínica para el empleo de los nuevos fármacos anticoagulantes que van a ser cardiovertidos, pues os recojo aquí en esta diapositiva las recomendaciones de las guías europeas y de las guías americanas que acaban de salir. Las guías europeas, basándonos en un estudio que posteriormente les voy a presentar, recomiendan el dabigatran porque era el único subestudio que se había presentado hasta el 2012, que es cuando salieron las guías, como un nivel una indicación clase 1, nivel de evidencia B, para aquellos pacientes que vayamos a realizarle una cardioversión reglada. Las guías americanas, publicadas recientemente, desmenuzan las indicaciones un poquito más y hablan de paciente al cual hemos cardiovertido porque sabíamos que llevaba un tiempo de arritmia menor de 48 horas y hemos cardiovertido sin la anticoagulación previa. Esos pacientes se les puede indicar un nuevo fármaco anticoagulante oral con un nivel de evidencia C y una indicación clase 1. Aquellos pacientes que vayamos a cardiovertir de forma reglada, ellos recomiendan tanto dabigatran, rivaroxaban como apisaban en una indicación 2A, nivel de evidencia C, que recuerdo es la basada en los expertos. Pero vamos a repasar los subestudios, mejor dicho, que hay para soportar estas indicaciones, y el primero que se publicó en Circulation en el año 2012, el subestudio del dabigatran. Son pacientes que dentro del estudio RELAY se realizaron una cardioversión, ya fuera farmacológica o eléctrica, y se observó sus eventos en un plazo de 30 días y se comparó con el de los pacientes que recibían warfarina. Como se aprecia en la diapositiva, 1.983 pacientes se realizaron una cardioversión, divididos de esta forma: 647 pacientes con la dosis bajas de dabigatran, 672 con la dosis de 150 y 664 de warfarina. Se realizó una ecografía transesofágica a discreción del médico indicador en el 25% de los pacientes, y la mayoría de las cardioversiones fueron eléctricas. Esto es un dato importante, creo que hay que resaltar, y es que 3/4 partes de los pacientes podríamos decir que estaban ya crónicamente anticoagulados, es decir, llevaban más de 3 semanas de tratamiento, una media de aproximadamente 200 días, lo que no nos va a reflejar las complicaciones que tenemos para anticoagular con los antivitamina K cuando empezamos la anticoagulación de nuevo. Y aquí tienen los resultados. No hubo diferencias entre el dabigatran y la warfarina en cuanto a eventos isquémicos ni hemorrágicos, y lo que ya sabíamos, en pacientes crónicamente anticoagulados no nos presenta ninguna ventaja hacer un transesofágico previo a la cardioversión. Posteriormente, en el año 2013, se presentaron los datos del estudio ROCKET, que es el estudio de fibrilación auricular y rivaroxaban, y en el que menos procedimientos de cardioversión se realizaron. En este subestudio se recogieron datos de 385 cardioversiones, 147 con rivaroxaban y 138 con warfarina. A diferencia del estudio anterior, aquí la mitad de las cardioversiones fueron eléctricas, y resaltar que, como en el estudio base, el índice de CHAS de estos pacientes era ligeramente superior al de los otros dos estudios, con una media de 3.4. Pues en este estudio tampoco, como se recoge en esta tabla,
se obtuvieron diferencias en cuanto a eventos isquémicos ni hemorrágicos entre ninguno de los dos fármacos y si se recoge algo que tampoco llama la atención, que hubo una mayor incidencia de hospitalización tras la cardioversión. Pero no hubo diferencias en los eventos isquémicos ni hemorrágicos entre los dos fármacos. Y el último estudio que se ha publicado al respecto es el subestudio del estudio Aristóteles, que se ha publicado este año, donde se realizaron 743 cardioversiones, 331 con apixaban y 412 con warfarina. Como en el estudio RELAY, el 27% de los pacientes tenían un eco transesofágico realizado y el tiempo medio de tratamiento con el fármaco anticoagulante era de 250 días. Bueno, pues en un seguimiento a un mes no se produjo ningún evento isquémico ni embólico en ninguno de las dos ramas. Hubo un paciente con infarto de miocardio en los dos brazos y 2 muertes en los dos brazos, con lo cual las conclusiones eran que tampoco había diferencias a la hora de hacer una cardioversión según el paciente recibiera apixaban o warfarina. Por tanto, yo creo que los 3 estudios subanálisis que he presentado son bastante concordantes y que nos hacen poder afirmar tranquilamente que los nuevos anticoagulantes se pueden emplear con seguridad y eficacia similar a la warfarina en aquellos pacientes que vayamos a realizar una cardioversión eléctrica o farmacológica, que en estos pacientes que ya llevan más de 3 semanas de tratamiento no nos aporta nada realizar un estudio transesofágico y que, por tanto, es una indicación claramente establecida. Faltaría por concretar si el tiempo establecido para la warfarina nos vale para los nuevos anticoagulantes, es decir, cuánto tiempo anticoagular con los nuevos anticoagulantes previamente a realizar una cardioversión. Volver a insistir que en los subanálisis eran pacientes ya tratados previamente, la mayoría con los anticoagulantes en ambas ramas. El único estudio, desde mi conocimiento, que existe para comprobar la utilidad de estos nuevos fármacos anticoagulantes en pacientes de novo, es decir, anticoagulados para realizarles una cardioversión eléctrica o farmacológica de forma electiva, es este estudio retrospectivo de un solo centro, donde se incluyen 53 cardioversiones, 30 con dabigatran a la dosis de 150 cada 12 horas y 23 con rivaroxaban a la dosis de 20 miligramos al día. Como veis aquí, eran pacientes que se anticoagulaban expresamente para la cardioversión y su tiempo medio de tratamiento era de 38 días, con un rango entre 3 y 8 semanas. El 21% de ellos también se les realizó un eco transesofágico y el seguimiento medio de estos pacientes fue de 2 meses. Bueno, pues no hubo en el seguimiento ningún evento de ictus ni de accidente isquémico transitorio, no hubo ninguna hemorragia mayor ni muerte cardiovascular o por otra causa y, como ya conocíamos, no había influencia del eco transesofágico en pacientes que ya llevan 3 semanas con tratamiento anticoagulante. Y lo que definitivamente nos va a hacer quedarnos más tranquilos en esta indicación en cardioversión es el resultado de los 3 estudios que están por llegar con rivaroxaban, apixaban y edoxaban, que les voy a describir muy brevemente. Este es el estudio XVER, que va a ser un estudio con rivaroxaban frente a warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular de una duración desconocida o mayor de 48 horas. El estudio, que ya está reclutando pacientes, prevé incluir 1.500 pacientes. Es un estudio prospectivo, randomizado, y que va a randomizar a los pacientes a rivaroxaban versus antagonistas de la vitamina K en una relación 2:1. Y el seguimiento medio será 30 días. Llama la atención de este estudio que va a haber 2 estrategias de cardioversión. La estrategia convencional, que ellos llaman cardioversión retardada, que es anticoagular al paciente durante un tiempo al menos de 3 semanas, con un máximo de 8 semanas, y la cardioversión precoz, que es solamente tratar al paciente con
con warfarina o rivaroxaban 1 a 5 días y donde solo es recomendado el transesofágico sin ser obligado. Estos pacientes posteriormente recibirán la anticoagulación tras la cardioversión durante 6 semanas y se les seguirá durante un mes. El objetivo primario es un combinado de ictus, infarto o muerte cardiovascular y el objetivo primario de seguridad es eventos de sangrado mayor, siendo los objetivos secundarios mortalidad total y sangrado total. El estudio MANEIT es un estudio que va a valorar la eficacia de la apixaban comparado con la anticoagulación convencional con antagonistas de la vitamina K en pacientes que vayan a ser sometidos a cardioversión reglada. Es un estudio también prospectivo, randomizado, que también prevé incluir a 1.500 pacientes a la dosis habitual de la apixaban, es decir, 5 miligramos cada 12 horas o bien 2,5 cada 12 horas en aquellos que esté indicado. Como he dicho, la cardioversión, que puede ser eléctrica o farmacológica, será electiva, con un tiempo de tratamiento previo de 3 a 6 semanas y 6 semanas posteriormente a la cardioversión. El endpoint primario será un compuesto de ictus o embolismo sistémico, el de seguridad sangrado mayor o aquel sangrado que no sea mayor pero sea clínicamente relevante y muerte por cualquier causa. En los endpoints secundarios estarán las características de la cardioversión, la estancia hospitalaria y la evolución de los pacientes según se mantenga el ritmo sinusal o no al final del seguimiento. Y el tercer, aquí les pongo un resumen de el tríptico del estudio con apixaban, donde la relación aquí será de 1 a 1. Se anticoagularán a los pacientes 3 semanas, como mínimo 3 semanas previas y un mes posteriormente. Y en cuanto al estudio con endoxaban, será el estudio en SURE-AF, que también es un estudio prospectivo randomizado que va a empezar a reclutar pacientes en breve. Esperan también incluir a 2.000 pacientes y los endpoints son muy similares a los descritos en los estudios previos. Por todo ello, yo creo que podemos concluir que las guías de práctica clínica recomiendan ya el empleo de los nuevos anticoagulantes orales en aquellos pacientes que les hemos hecho una cardioversión y no estaban anticoagulados previamente porque no tenían indicación, o bien como estrategia de anticoagulación en la cardioversión reglada, es decir, antes y después. A raíz de los estudios que les he presentado, los nuevos anticoagulantes pueden emplearse con total seguridad en aquellos pacientes que ya estén siendo tratados con estos fármacos y de hecho tanto apixaban como dabigatran presentan esta indicación ya en ficha técnica y están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y que finalmente estudios que están en marcha o que van a estar en marcha como el XVER, el ENSURE y el EMANATE nos asentarán de forma definitiva, esperemos o no, en estas indicaciones. Muchas gracias.